Buenas chicos, bien, vamos a proseguir con el tema de inductancia dentro de lo que es magnetismo para terminar con la unidad. Como nosotros hemos hecho hasta ahora, siempre hemos establecido un paralelismo entre lo que es campo eléctrico y campo magnético. En el campo eléctrico nosotros vimos, dentro de lo que era ya electrostática, vimos lo que era un capacitor. Un capacitor era un dispositivo que era capaz de almacenar o producir un campo eléctrico primero y almacenar energía dentro de ese campo eléctrico. Un valor característico era la capacidad de ese capacitor que dependía exclusivamente de condiciones geométricas. Entonces, vamos a establecer en campo magnético tenemos un inductor que es un dispositivo capaz de generar un campo magnético, bien, en donde podemos almacenar energía dentro de un campo magnético y tenemos un valor característico que es la inductancia, que depende exclusivamente de condiciones geométricas. Cuando hablamos de inductor, hablamos, por ejemplo, de un solenoide, un toroide, son ejemplos característicos, que es lo que nosotros vamos a ver de estos dispositivos, que no solamente cumplen esa función, sino la función de almacenar energía dentro de un campo magnético, sino cumplen otras funciones. Entonces, para empezar a explicar lo que es inductancia, que nosotros le vamos a denominar con la letra L, tengamos dos bobinas. Si tenemos dos bobinas, tenemos, como la hemos señalizado, como bobina 1 y bobina 2, supongamos que la bobina 1 la tenemos conectada a una fuente electromotriz, como puede ser de corriente continua, una fuente como una batería o una pila. Esta es capaz de generar una corriente en esa bobina y a su vez esa bobina, ese conductor enrollado, me genera un campo magnético. El campo magnético, que sería el campo magnético 1, ese campo me produce un campo magnético a su alrededor, es decir, que nosotros tendríamos como un norte de este lado y un sur. Las líneas de campo atravesarían la bobina 2 en el sentido hacia mi derecha, es decir, estas serían las líneas de campo en 1, que atravesando el área de la bobina 2 me generan un flujo de campo magnético en la bobina 2. Bien, ese flujo de campo magnético nosotros podríamos decir que es proporcional a la corriente que circula por la bobina 1. Esa proporcionalidad se transforma en igualdad cuando yo a ese flujo lo multiplico por n2, siendo n2 el número de espiras, bien, por el flujo magnético en la bobina 2 es igual a una inducción mutua, un valor de inducción mutua en la bobina 2 debido a la bobina 1 por I1. En la bobina 2 habrá una FEM. Por ejemplo, si yo tengo una llave en el circuito 1, tengo una llave y ya sea cierro o abro esa llave. Supongamos que nosotros abrimos la llave, es decir, la corriente comienza a disminuir. Si la corriente comienza a disminuir, el campo magnético en la bobina 1 comienza a disminuir. ¿En qué dirección comienza a disminuir? Hacia mi derecha. ¿Hacia qué lado? Acá se tratará de producir un campo magnético tal que lo refuerce en la bobina 2. Esta FEM inducida en la bobina 2 se traduce de esta manera, con el signo negativo adelante. Siempre acuérdense que Lenz le puso el signo negativo a la ley de Faraday. Esto se transforma en igualdad si nosotros esta expresión las igualamos, decimos que la FEM inducida en la bobina 2 es menos la inducción mutua en la bobina 2 debido a la bobina 1 por la derivada de la corriente 1 respecto de T. De igual manera, si nosotros tenemos la bobina 2, la tenemos conectada a una fuente de corriente continua, lo voy a hacer lo más rápido posible. Si la tenemos conectada y por esta se genera una corriente, bien,
esa corriente afectará, supongamos que en este caso ya no lo tenemos conectado una FEN a la bobina 1, se producirá un flujo en la bobina 1 debido al campo magnético generado por la bobina 2. De tal manera que nosotros, haciendo la misma consecuencia matemática, llegamos a que la FEN inducida es M, el valor de autoinducción en la bobina 1 debido a la bobina 2 por la derivada de 2 respecto de T. Pero se puede demostrar físicamente que los valores de autoinducción son iguales. Por lo tanto, si igualamos estas dos expresiones, llegamos a esta expresión final, donde M sería el valor de inducción mutua entre las dos bobinas. ¿De qué depende el valor de inducción? Depende de la geometría de cada una de las bobinas, del área, la longitud, de la orientación. La orientación es muy importante porque no es lo mismo que estas bobinas estén enfrentadas, con lo cual el flujo va directamente sobre el área, a que estén inclinadas, en la cual ya el vector entre B y diferencial S, acuérdense que hablamos de flujo, ya no es paralelo, sino toman otro ángulo. Entonces el flujo es menor. Por eso es muy importante la orientación entre las bobinas. Bien, ahora, si nosotros en vez de tener la bobina 2, tenemos la bobina 1 exclusivamente, voy a borrar esta bobina para que no se nos mezclen los dibujos. Tenemos la bobina 1 exclusivamente y nosotros está circulando corriente. Y abrimos, se produce una variación de flujo en la misma espiga por una variación de corriente. Es decir, que se producirá una autoinducción o una FEN autoinducida. Bien, una FEN autoinducida, en la cual la FEN autoinducida toma esta expresión donde L, el valor característico del inductor, como es la bobina, será N, el número de espiras, por el flujo en la bobina 1 sobre la corriente que lo produce. Es decir, L se llama inductancia o valor de autoinducción. Depende exclusivamente de cuestiones geométricas. Sus unidades son Weber sobre Ampere. Weber es una unidad de flujo y Ampere es una unidad de corriente. Es Henry. Weber sobre Ampere es Henry, que se designa con la letra H. Si nosotros tenemos un solenoide, nosotros dijimos que un solenoide era un dispositivo en el cual tiene una gran cantidad de espiras, muy apretadas, quiere decir muchas espiras por unidad de longitud. Y nosotros a ese solenoide le sometemos a un paso de corriente, se genera un campo magnético. Acuérdense el campo magnético, nosotros en estos casos podemos decir que la corriente está saliendo por arriba, por el lado superior de la espira y está entrando por el lado inferior. Entonces el campo magnético va hacia mi derecha. El campo magnético en un solenoide aplicando la ley de Ampere, acuérdese otra característica de los solenoides. ¿Qué características tienen? Que su longitud es mucho mayor que su área transversal, ¿bien? En comparación. Por la ley de Ampere, yo acá no lo voy a hacer por una cuestión de simplificación, ¿está bien? Pero ustedes lo tienen que hacer y estudiar. Si les llegan a pedir, si les llegamos a pedir en el práctico, todo el campo magnético del interior de un solenoide es mu0 por n, el número de vueltas por unidad de longitud sobre la corriente. El flujo, ya lo expliqué anteriormente, que por ser, en este caso, un solenoide, donde el campo magnético es uniforme en todo el área, y el área es constante, y el ángulo entre los dos vectores, B y diferencial S, forman 0 grados, podríamos ponerlo como B por A. La inductancia, definida de esta manera, es N por B por A sobre la corriente. Si nosotros seguimos operando,
llegamos a esta expresión de inductancia. Es decir, depende del número de vueltas por unidad de longitud, es decir, cuán apretadas están las espiras unas de otras, la longitud y el área. Bien, ahora vamos a pasar, les voy a hacer muy rápido, muy rápidamente, vamos a pasar a lo que es un toroide. Un toroide, ya dijimos que era un solenoide, a lo cual lo estamos enrollando. Bien, es decir, este sería el toroide de sección cuadrada. En este caso es de sección cuadrada. Bien, nosotros tenemos un toroide en la cual tiene mucha cantidad de espiras. En este caso, si la corriente circula en este sentido, las líneas de fuerza, o las líneas, perdón, de campo, no líneas de fuerza, tienen esta dirección. Acuérdense que yo he hecho una sección transversal del toroide. El toroide tiene el radio interior A, el radio exterior B. Si nosotros aplicamos la ley de Ampère, tiene una altura h, el toroide. Si nosotros aplicamos la ley de Ampère para encontrar el campo magnético en el interior entre A y B para un radio entre A y B, es decir, en un punto cualquiera en el interior, si aplicamos la ley de Ampère nos dice, es decir, vamos a tener, a ver, voy a dibujar los vectores, B toma esta dirección y diferencial L también va a tomar la misma dirección. Por lo tanto, tenemos, simplificando por supuesto, tenemos que B por 2pi por R, que es la longitud, es igual a mu0 por n veces, acuérdense que esto tiene n veces, y la corriente que circula por cada espira es I0, n veces I0. De tal manera que el campo magnético es mu0 por n por I0 sobre 2pi por 1 sobre R. Este es el valor del toroide para puntos interiores. Bien, el flujo de campo magnético, ¿cómo lo vamos a establecer? Fíjense que el campo magnético no tiene el mismo valor punto a punto del radio. Por lo tanto, vamos a establecer un diferencial R en torno a esta distancia R. Esto le denominamos diferencial R y a esta altura H. Es decir, el flujo de campo magnético es la integral, perdón, no cerrada, ¿no? Es la integral de B por diferencial S, es decir, B por diferencial S por el coseno de 0 grado. El diferencial S es diferencial R por H, de tal manera que el flujo de campo magnético tengo que es la integral de B, bueno, vamos a ir reemplazando lo que vale B, que es mu0 por n por I0 sobre 2pi por 1 sobre R, diferencial R por H. Bien, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Desde la parte interior, desde el radio cuando vale A hasta cuando vale B. Desde A hasta B. Es decir, el flujo de campo magnético en el interior del solenoide. Y para una sección rectangular, esto no es válido para una sección circular, les digo.
Entonces tenemos mu0 por n por I0 sobre 2pi por h, la integral desde A hasta B de 1 sobre R diferencial R. El flujo de campo magnético es mu0 por n por I0 por h sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. De tal manera que la inductancia para en el caso de un toroide es n por el flujo mu0 por n por I0 por h sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A sobre I0. Esto y esto se simplifica de tal manera que me queda n cuadrado por mu0 por h sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. Es decir, la inductancia depende exclusivamente de valores geométricos, es decir, de la geometría del toroide, y vuelvo a repetir, de cuán apretadas están las espinas. Bien chicos, con esto terminamos lo que es inductancia y lo que es magnetismo. Gracias.